Muy buenos días. En nombre de los ciclos CAP de Fundación DESC, de la Asociación Centros Cívitas, de la Oficina Regional de OACNUR y del Programa Regional de NDI, les damos la bienvenida a esta que es la sexta sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana vamos a abordar el tema Centroamérica, crimen organizado y Estado. Y para ello contamos con la valiosa participación de nuestro colega Stephen Dudley, quien es un reconocido periodista y un aliado permanente de estos procesos de formación. Stephen es codirector, cofundador y jefe de investigaciones para México, Centroamérica y el Caribe de Inside Crime. Además, es investigador principal del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University en Washington, D.C. Fue jefe de la oficina del Miami Herald en la región andina y también fue corresponsal para Haití, Brasil, Nicaragua, Cuba y Miami de la National Public Radio y del Washington Post, entre otros medios. Stephen tiene un pregrado en Historia Latinoamericana de la Universidad de Cornell y también una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. En 2007 recibió la beca de investigación Knight de la Universidad de Stanford y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. Entre 2012 y 2013 fue miembro e investigador visitante del Woodrow Wilson Center y desde los inicios de los ciclos CAP ha colaborado con nosotros como facilitador y editor. Así que tengo mucho gusto en saludar a Stephen y dejarle en el uso de la palabra. Muchísimo gusto con todos los presentes y las presentes. Pues llevamos ya 15 años en Inside Crime mirando el fenómeno del crimen organizado en América Latina y que nos ha dado como unas pistas que las voy a compartir ahora. En términos generales y en términos específicos en cuanto tiene que ver con la idea de autoritarismo y crimen organizado. El Estado en sí obviamente se puede formar de varias maneras. Estados autoritarios están surgiendo. Yo diría que son como una mezcla de autoritarismo, de autoritarios y democráticos, y se mezclan y se finjan. Pero bueno, ustedes que lo están viviendo día a día saben mejor que yo. Bueno, esta presentación lo tengo dividido en dos partes. La primera parte es una parte más, entre comillas, teórica. Yo quisiera decir que ustedes deben de preguntar cuando tienen preguntas o dudas o no estoy explicando algo bien. Estos conceptos que les voy a compartir son los conceptos que hemos desarrollado dentro de Inside Crime y con la ayuda de académicos para conceptualizar las formas del crimen organizado, cómo se toma forma el crimen organizado. Específicamente voy a tocar mucho el tema del Estado, porque ese es el tema central, y cómo que se manifiesta el crimen organizado dentro de los varios estados en Centroamérica. Comenzar con una cita famosa, diría yo, de un historiador famosísimo, Charles Tilly, que postulaba una idea súper interesante en su momento, y la idea central es lo siguiente, que el Estado es en sí mismo una forma de crimen organizado. Si pensamos en el contrato social que existe entre los ciudadanos y el Estado, es básicamente que yo pago impuestos y que el Estado me da algún tipo de seguridad. Y pues poner las reglas, tener hasta cierto punto un monopolio de armas, etcétera, etcétera. Pero en sí es como para asegurar que yo pudiera existir o coexistir
con los demás que están dentro de un espacio marcado geográficamente hablando. Esa es la idea de un Estado. Entonces, si analizamos esta idea, entonces podemos ver cómo es que el Estado podría aprovechar también de ese mismo poder. Y en eso entra el mismo Charles Tilly, ¿no? En la medida en que las amenazas contra las cuales un gobierno protege a sus ciudadanos son imaginarios o son consecuencias de sus propias actividades, el gobierno ha organizado un esquema de protección. Dado que los gobiernos comúnmente estimulan o incluso fabrican amenazas de guerra externa, y dado que las actividades represivas y extractivas de los gobiernos a menudo constituyen las mayores amenazas actuales para la subsistencia de sus propios ciudadanos, muchos gobiernos operan de la misma manera que los mafiosos. Yo sí lo creo como dejarlo ahí como una idea, ¿no? Como una semilla, que ustedes piensan en eso y que lo tengan como en sus cabezas frente a todo a lo que vamos a hablar. Porque ahorita nos tenemos que echar un poco atrás y pensar en los varios modelos que nosotros, por lo menos en Inside Crime, hemos identificado como los modelos principales del crimen organizado en la región. Y luego en la segunda parte podemos entrar en algunos ejemplos específicos y ya pues pido que ustedes también pongan a la mesa también ejemplos en los cuales pueden pensar. Entonces vamos primero a la tipología que hemos construido. Existe como una falacia frente a lo que es el crimen organizado. Y los estados son los principales promotores de esa falacia. Y es la idea de que todos estos grupos son básicamente lo mismo, que hacen las mismas cosas, que tienen las mismas bases de poder, que tienen los mismos modus operandi. Y nosotros hemos visto eso en muchos pronunciamientos públicos por parte de las autoridades. Esto es un ejemplo de eso y en eso pues comenzamos nosotros a decir que pues es muy importante descifrar esas matices que realmente tienen el crimen organizado. Porque en este caso, el mismo fiscal general, Jeff Sessions, en su entonces, en la administración de Trump, dijo lo siguiente, ¿no? La droga está cobrando hoy más víctimas que nunca antes en la historia de Estados Unidos, en parte debido a los poderosos cárteles y a bandas internacionales, así como a nuevos opioides sintéticos letales como el fentanilo. Y luego, pues justo después dijo la MS-13, la pandilla, que ustedes bien conocen, es quizás la más brutal de esas organizaciones criminales. Obviamente hay muchísimos problemas con todo lo que está diciendo, pero quizás lo más llamativo, por lo menos desde la perspectiva de Inside Crime, es toda esa mezcla, ¿no? De decir que existe una organización criminal, que en este caso es la MS-13, que no tiene nada que ver con fentanilo, realmente no tiene nada que ver con el tráfico internacional de drogas. En sus 40 años, nosotros en Inside Crime hemos detectado un par de casos en los cuales ellos están involucrados y eso solo unos individuos y no como grupo. Así que no tiene nada que ver con el tráfico internacional de drogas, ni mucho menos tiene que ver con lo que son las drogas sintéticas.
Entonces, es como parte de esa misma falacia que existe, eh, de mezclar todos estos elementos y ponerlos en un solo saco. Entonces, a nosotros nos toca sacar todas esas piezas y ponerlos en orden. Y eso es tarea de nosotros. Así que hicimos una tipología, porque realmente lo que ellos están haciendo, y eso es un término muy colombiano, pero bueno, es una sopa colombiana que se llama el sancocho y se hace todo. Eso es lo que están haciendo. Están haciendo un sancocho. Están mezclando todo en la misma sopa y diciendo que todo lo mismo, que todo es un sancocho. Y la verdad es que es algo muy, muy distinto. Es algo que tiene como unas partes que tienen bases completamente distintas que otras partes, tienen modus operandi completamente distintos, tienen economías criminales distintas. Así que vamos a separar las partes de sancocho, o sea, sacar maíz y la carne y la papa de ahí y verlo como es, ¿no? Lo importante de esto es cómo hacer una tipología, digamos, separar esas partes para que los entendamos. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos como una clasificación que nos hace posible ver todas esas partes y cómo funcionan. Y por parte del Estado, pues el Estado tendría que ver esas partes para poder atacar esas partes diferentes. Nosotros en nuestro trabajo hemos, como para comenzar a descifrar, hemos diferenciado entre lo que son las redes criminales y las organizaciones criminales. ¿Por qué hicimos esto? Porque en sus discursos también las autoridades terminan también utilizando esos nombres de los grupos, como Cartel de Sinaloa o el caso de MS-13, como la sombría bajo la cual ellos colocan muchísimas actividades criminales y muchísimas, digamos, economías criminales, como es el caso de fentanilo y otro tráfico internacional de drogas. Y termina como mezclando eso de una manera que es muy confusa. Realmente lo que existen son muchos grupos o organizaciones que forman parte de redes. Entonces, lo importante de entender el crimen organizado en la región es entender que ellos funcionan como redes. Esas redes tienen varias organizaciones criminales y son como parte de cadenas, normalmente de cadenas internacionales, ¿no? De actividades económicas. Entonces, de entenderlo como jerarquía, entonces tendríamos por encima como una red criminal, una red, y debajo de la red hay varias organizaciones que se asocian, ¿no?, con el fin de hacer algo. Y eso es como lo importante en entender esos grupos y como el primer paso en descifrar lo que están vendiéndonos las autoridades. Estos, digamos que cuando la DEA habla de que el cártel de Sinaloa está en Chicago vendiendo droga o fentanilo a las personas en Chicago, eso es falso. Lo que existe es una red criminal en la cual participa el cártel de Sinaloa como organización criminal. Eso como para dar un ejemplo específico de la diferencia entre las organizaciones criminales
y las redes criminales. Y eso es importante. Los que han estudiado crimen organizado a lo largo de los años han tenido como unas maneras de ver esta problemática. Entonces, lo que quiero como decir con eso es que nosotros que realmente tenemos como nuestra visión, es como una combinación de las visiones anteriores de muchos académicos y en algunos casos son hasta percepciones que uno podría decir que son como hasta racistas, y les doy un ejemplo ahí que es como al principio cuando pensaban en crimen organizado en Estados Unidos, hablaban como si fuera únicamente un fenómeno de italianos, ¿no? Es una característica italiana, así que la mafia en sí tiene que ver con esa cultura y ese país, ¿no? Así comenzaron, ¿no? Así de básico. A lo largo de los años se iba mejorando un poco sus análisis y sofisticando esa misma análisis, y empezaron a meter otros elementos que son importantes a la hora de entender esas redes criminales, ¿no? Obviamente entraron primero con la idea de la economía, pues lo que diferencia una red criminal de otra red criminal es la economía criminal, ¿no? Entonces, narcotraficantes o contrabandistas o lavadores de dinero. Luego se hablaban más de cierta identidad que tenían ciertas redes criminales. Ahí entramos en lo que se podría, donde se podría agrupar, por ejemplo, la MS-13, ¿no? Pandillas callejeras, o pandillas de motociclistas, que son muy poderosos en Estados Unidos y Canadá y Australia, por ejemplo. Otra identidad puede ser como vigilantes o paramilitares. Hay otras identidades que giran alrededor de nacionalismo, un nacionalismo blanco, o incluso insurgencias, guerrillas, por decirlo así. Luego se iba hacia otro tipo de entendimiento de redes criminales y añadieron la idea de que lo que diferencia esas redes criminales son esas cosas anteriores más la estructura. Y en eso pues hay varias estructuras. Hay estructuras como que son muy verticales, y hay estructuras que son mucho más horizontales, o sea, son entre pares. Piensa de nuevo en la MS-13, que tiene células o clicas, como ellos los llaman. Y eso es una estructura que es diferente a otras estructuras, que puede ser una estructura mucho más vertical, que podría ser como la parte armada del cartel de Sinaloa, que tiene como pues su jefe y tendría como unos soldados, etcétera. Entonces existen como esas diferencias también. Un importante cambio también pasó en los 2000, realmente 2000, comienzos de 2000, finales de los 90 incluso, que tenía que ver con el estudio de cómo es que el Estado, y ahí estamos volviendo a lo de Charles Tilly, de cómo que el Estado se puede ser considerado como red criminal. Comenzó realmente con la disolución de la Unión Soviética y el comienzo de Rusia como Estado. Ese Estado ruso hoy en día puede ser
lo más avanzado cuando estamos hablando de mafia-estados en el mundo. Pero también hay otros también que han entrado a ser considerados como mafia-estados, y eso ni entrar, que podemos entrar más adelante con el caso, por ejemplo, de Honduras. Pero también estamos hablando de la China, Corea del Norte, que literalmente emplea partes de su estado para hacer actividades ilícitas. Piensa en Corea del Norte, que ha hackeado y tiene como trabajadores en el Estado, que trabaja directamente con el Estado, que están hackeando para robar dinero o secretos o otras cosas que pueden utilizar para chantajear a empresas o a otros estados. Eso es un crimen del Estado. Entonces existen también mafias del Estado. Luego llegamos a nuestro propio tipología y cómo diferenciamos nosotros esas redes criminales. Y eso es en base de algo fundamental. Y esa es la idea de capital, ¿no? Capital que viene de varias formas. Y se puede hablar de capital económico, que es el capital que más conocemos, que más reconocemos, que es capital financiero, o si tienes una casa, o si tienes una empresa, un carro, todo eso es capital, ¿no? Pero también hay otros tipos de capitales que no tienen que ver con lo que es lo económico. Y esos son capitales por el poder que uno lleva dentro de, en ese caso, de un Estado, que termina siendo como muy importante para nuestro entendimiento hoy de autoritarismo, porque el control de ciertas partes del Estado es el que me da capital, ¿no? El que me da poder dentro de una sociedad o dentro de un estado, ¿no? Y luego hay capital, lo que nosotros llamaríamos capital social, y ese capital es un capital que se logra no necesariamente dentro del Estado, sino como típicamente dentro de espacios donde no hay Estado. Y ese es un poder más bien como que me da poder de un espacio, normalmente como un espacio geográfico, pero puede ser mucho más allá. Y ahorita vamos a entrar en unos ejemplos. Nosotros, para estudiar eso, pues rápidamente pues lo dividimos en tres áreas, tres regiones. Dentro de esas regiones, yo creo que lo importante es que hicimos uno que nos parecía como una región conectada por sus actividades criminales, que era el Istmo, que incluye Centroamérica. Nosotros identificamos economías criminales, catalogamos redes criminales, seleccionamos también redes emblemáticas, algunas de las cuales vamos a mirar ahora. Nosotros empezamos a mapear estos grupos y a ver cómo se diferenciaban para poder llegar a esas diferencias y a desarrollar esa tipología a nivel regional. Terminamos con esas tres capitales como los que diferencian esos grupos criminales en la región. Estos son los grupos que terminamos estudiando, y esos son los espacios que ellos ocupan más que todo, y ahorita vamos a entrar más en detalle sobre cada uno de estos.
primero de estos, y terminamos con tres grupos, tres redes criminales que hay en la región. Y la primera red, y eso es como la red que nos ocupa hoy, porque tiene que ver con el Estado, son las redes que se han penetrado o están ocupando organismos del Estado, elección popular, la fuerza pública, entes judiciales, organismos reguladores y otras partes del Estado. Y utilizan ese control de esos nodos del Estado, por decirlo así, para poder crear una red criminal y actuar como criminales. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero lo importante ahí es que ellos están dentro del Estado, han conseguido poder dentro del Estado, bien porque subieron dentro de por ejemplo, el ejército, o fueron electos, o fueron nombrados. Entonces, hay varias maneras para poder llegar y ocupar esos espacios, pero actúan dentro del Estado. La segunda red que nosotros identificamos era una red que tiene más que todo una base social, que se basa, como se habla ahí, en circunstancias, tradiciones, convicciones, políticas compartidas, y lo que hacen es crean redes criminales que favorecen los intereses de su constituyente, ¿no? Su giro alrededor. Piensa, por ejemplo, en los grupos que actúan desde las cárceles. Ellos ya no tienen como un control social, mantienen un control social y controlan esos espacios. O piensan en grupos guerrilleros, o incluso en pandillas. Esas pandillas no tienen mucho poder económico, ¿no? En comparación con otros grupos, pero sí tienen un poder social. Lo que los aglutina a esos grupos es el sentido de ser parte de eso, de ser como una familia sustituta en muchos casos. Entonces, es aglutinamiento social. Eso es lo que los combina y los que va creando esa red criminal. Y la tercera red criminal es netamente se basa en ese capital económico, ¿no? Es empresarial, son comerciantes, tienen un fin comercial y se aglutina en lo que parece muchas veces a multinacionales, ¿no? Tienen como sus varias partes que se aglutina para poder proveer cierto producto: droga, contrabando, prostitutas, licor, lo que fuera. Eso es su fin. Su fin es ese. Entonces, esos son los tres tipos. Entramos en detalle. Pensando en términos generales, la idea es entender su motivación del por qué se aglutinan y cómo se establece y cómo se mantiene como red criminal, ¿no? Su modus vivendi es cómo se vive, o sobre la cual se está basando ese poder. Y como digo, esos son los tres capitales que estamos hablando: el capital político, el capital social y el capital económico. Lo que nos lleva también a su modus operandi. Cada uno
tendría su modus operandi para poder mantener ese capital. En el caso de los que están controlando parte del Estado, pues es mantener ese control sobre ese espacio estatal. Piensa, por ejemplo, en lo que está haciendo la actual fiscal general en Guatemala, ¿no? Todas las maneras que ella está manteniendo su poder frente a unos ataques frontales del presidente en Guatemala. Eso es un buen ejemplo de un caso de una persona que ha creado como una red criminal y que se está manteniendo esa red criminal, manteniendo ese poder estatal, ¿no? Y sucesivamente con los otros ejemplos. Y luego eso es lo que influye en la estructura. Entonces, se piensa como en la motivación, lo que nos lleva al modus vivendi, ¿no? ¿Cuál es la capital, la base sobre la cual se va creando? Y el modus operandi, cómo se opera, y luego de ahí se va creando una estructura, y esa estructura tiene como diferentes tipos de manifestación. Pensando específicamente en el primer ejemplo, en el poder político, en los que ocupan esos espacios políticos y los que manejan esos espacios políticos. Lo que tiene más que todo es un capital político. Y ellos utilizan ese capital político para poder ejercer un control sobre ese espacio, por supuesto, y sobre el entorno que les da, ¿no? El caso de la fiscal general en Guatemala creo que es clave. Ella está ejerciendo un control sobre cuáles son los casos que se van a procesar y cuáles son los que se van a archivar. Y a fin de, pues, mantener su poder dentro de ese espacio y, pues, ayudar a su red, que es una red, por supuesto, un poco más grande que su propia oficina, y así como se va intercambiando ese capital político, ¿no? Vamos a entrar en un ejemplo específico ahorita, pero quiero que piensen como no solamente, digamos, en un estado total, como en el caso que yo mencioné antes. El caso de Rusia es realmente un estado que desde arriba para abajo está completamente controlado por esas motivaciones criminales, y se ha creado una gran red criminal desde la cúpula del Estado. En otros casos se va creando como una especie de red criminal, pero desde ciertos nodos. Eso es como volver a ver un poco los casos particulares que nosotros estudiamos y vamos a mirar ahora mismo. Creo que lo importante en ver esto es ver cómo uno en vivo, cómo funciona, ¿no? El ejemplo tal vez más avanzado de esto en la región es Venezuela. También por su relación, tenía como una base social, pero se hizo realmente con ese brazo político y con el apoyo político. Y por eso para nosotros es como la manifestación más ejemplificadora de lo que podría ser ese autoritarismo criminal. Porque en últimas ellos están controlando todos los aspectos del Estado. ¿Quién podría tener permisos de trabajo? ¿Quién vota? ¿Quién no vota? ¿Quién es el político opositor? ¿No?
todo lo que gira alrededor del control del Estado está girando alrededor y utilizando esos grupos criminales. Eso es como un buen ejemplo también de lo que diría el mismo Charles Tilly, el uso del crimen organizado para poder crear, o en este caso, mantener poder del Estado. Eso es lo que estamos viendo en el caso de Venezuela. Pero también tenemos que tener en cuenta que existen otro tipo de grupos. Para nosotros, muchas veces pues terminamos olvidando que muchos de esos grupos tienen como muy diferentes economías criminales. Algunos son, entre comillas, bastante pobres en comparación con otros. Y muchas veces lo que motiva las personas al entrar en esos grupos es esa base social. La base social puede ser identidad nacional, puede ser una combinación de muchas cosas, pero identidad nacional, falta de familia, identidad étnica, una afiliación política, piensa en grupos guerrilleros, por ejemplo, y esa base social es la base sobre la cual ellos van creando y aglutinando su grupo. Sin esa base social no existe el grupo, no hay razón de ser. Entonces, eso va mucho más allá de sus economías criminales. Obviamente, esos grupos tienen economías criminales, están involucrados en actividades criminales que les da renta. Por supuesto, existe. Pero lo que les da poder es esa base social. Y solo para entrar en un ejemplo específico, podemos pensar en lo que es el grupo criminal, la organización criminal, que realmente sí actúa como una red que no vemos en otras partes de la región, que es el Primero Comando de Capital, que es de Brasil y nace dentro de las cárceles de Brasil. Y nace porque no existe un control social dentro de ese mismo espacio. Nace porque hay otros grupos que están aprovechando de su poder dentro de ese espacio. Entonces, ellos lo que hacen es crear un sistema dentro de ese espacio caótico que los otros presos pueden entender. Pueden ver y entienden exactamente las reglas de actuar dentro de ese espacio. Entonces, al crear ese orden dentro de una situación caótica, eso es lo que les da poder. Eso es lo que les da como todo ese poder para poder ir creando otros capítulos en otras cárceles, luego en otros estados, ir expandiendo hacia por fuera de las cárceles. No es la base social que ellos tienen, es que lo que les da poder. Y para dar como un ejemplo específico de eso, pues, ¿cómo es que van creando esa base social? Una de las primeras reglas que ellos crearon dentro de las cárceles era de no violar, de prohibir asaltos sexuales entre presos. Eso es algo supremamente importante dentro de un espacio, sobre todo si el espacio está controlado por lo que son, y en muchos espacios es así, los que son los violadores y los violados. Entonces, ahí vas creando una base sobre la cual puedes crear un grupo criminal. Ese grupo criminal también tiene fondos y esos fondos, por ejemplo, pagan
para que las familias puedan visitar sus queridos y sus parientes que están en otros estados. Entonces pagan el bus, pagan el motel, pagan la comida. Entonces ellos pueden viajar grandes distancias para ver su gente dentro de las cárceles. Pagan también por ejemplo, si tú eres miembro del PCC, entonces ellos pagan para que tu esposa pueda ir al hospital, ¿no? Pagan el taxi y otros costos de la salud que puede generar un embarazo, por ejemplo, ¿no? Todo esto gira alrededor de ese control que tienen, y el control se basa en la base social que ellos generan dentro de esos espacios. Y por último, tenemos esas redes criminales empresariales. Estos son los más famosos, estos son los más típicos de los cuales nosotros hablamos día y noche, porque estamos pensando en los narcos típicos. Piensa en Pablo Escobar, piensa en Cartel de Sinaloa. Su base fundamental es la base económica, y el fin de ese grupo no es como es el PCC, esa creación de un espacio social vivible en ese caso, porque están dentro de una cárcel, sino el fin de ese grupo es dar un producto o un servicio. Entonces está diseñado para eso. Y obviamente eso influye qué tipo de modus operandi tiene, qué estructura va a tener, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un ejemplo específico que es Cartel de Jalisco, Nueva Generación, que es como de los grupos más grandes hoy en día en la región. Incluso está entrando poco a poco en Centroamérica. Y en otras partes de la región, principalmente Ecuador, y se ve como un grupo que tiene un fin bien claro, está organizado para cumplir con ese fin, que es el transporte de grandes cantidades de drogas sintéticas y más que todo cocaína a los mercados en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Y entonces se organiza alrededor de eso y se va creando lo que parece como una multinacional. Nosotros hicimos como una comparación con Chiquita Banana, ¿no? Que tiene como varias partes, ¿no? Unos que están recolectando o produciendo, en ese caso, pues la droga sintética, puede acumular esa droga sintética, puede mandar, y eso es principalmente donde entra ese tipo de grupos, es en el transporte hacia los mercados más lucrativos, y ahí es su valor agregado, es ese transporte. Realmente, si vamos a pensar en qué parte de la cadena este tipo de redes operan, es ahí, en el transporte. Entonces, realmente son súper transportistas, son espectaculares en esa parte de transportar la droga, grandes cantidades, y venderlo a otros mayoristas que están allá en Estados Unidos, y de ahí salen. No tienen nada más que hacer. Entonces se organizan alrededor de eso. Entonces, un poco para resumir y terminar esa primera parte, nosotros hemos identificado 3 tipos de redes criminales. Un tipo que tiene su base política, ¿no? O sea, está incrustado en el Estado, utiliza el Estado para poder operar. Otro que tiene como una base social y utiliza esa base social para poder crecer y operar. Y otro que tiene como base empresarial, una base económica,
y realmente su fin es, y su poder se basa en esa base económica. Hemos visto como algunos ejemplos de eso y ya en la siguiente parte vamos a entrar más en Centroamérica y mirar más ejemplos y entrar más al fondo también de esa idea de autoritarismo criminal, por decirlo así. Ahí estoy inventando un término, pero podemos decir autoritarismo criminal. No para confundirlos más, pero hice como una idea de autoritarismo criminal, o crimen y autoritarismo, una taxonomía. Una taxonomía es una categorización de un tipo. Entonces, el tipo en este caso es autoritarismo criminal. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esa idea en la práctica en la región? Y he identificado, y eso es como mi lista, ustedes pueden hacer su propia lista de estas diferentes tipos de autoritarismo criminal en la región. Uno es individual, ¿no? He visto casos en los cuales que los individuos son los que llevan la batuta y son los que van creando su propio imperio de poder alrededor del crimen y el poder del Estado. Para mí, el caso más emblemático de eso es, no el más emblemático, pero uno de los más emblemáticos es el caso de Tres Quiebres, Edwin Javier, que es digamos, es una persona que había trabajado en construcción, se alió con ciertos intereses económicos, algunos que tenían que ver con narcotráfico. Algunos de estos socios se murieron ahí en el camino. Él sobrevivió, se postuló y ganó la alcaldía en un municipio en el este del país. Y de ahí iba creciendo, ¿no? Ahí cuando yo hice esta nota sobre él, me dijo que solo iba a estar un periodo en el poder, en la alcaldía. Terminó siendo 2. Además, era en sus primeros años como alcalde, se posicionó muy bien porque era el coordinador de varios municipios que recibían los fondos nacionales para obras públicas. Y él se posicionó bien porque él se postulaba como una persona que entendía súper bien cómo era ser parte de la construcción, etcétera, etcétera. Entonces tenía su pasado criminal, se combinaba con su presente político y se hizo como un poder, tanto que se postuló y ganó su postulación para el Congreso y ahora es congresista en Guatemala. Entonces se ha ido como subiendo de escala y de hecho se está posicionando de nuevo para gestionar alrededor de obras públicas, lo cual le da un poder importante a nivel nacional, no solamente a nivel regional. Y eso es como un ejemplo, realmente es como una persona que obviamente tiene su red, lo siguen vinculando e incluso hay unos cargos oficiales en su contra que no se ha podido proceder contra él porque tiene inmunidad por su posición como legislador. Pero es como un ejemplo de esto del individuo que se ha creado una especie de autoritarismo criminal porque no se ha podido tocar y él manejaba el municipio tal como él quisiera y él podía posicionarse como una persona que puede manejar ya cada vez más ese nodo, importante nodo de obras públicas. Segundo,
digamos, como ejemplo, es más como feudal. Entonces se va creando un mecanismo o un control que sea como más regional. Hay varios ejemplos de esto, pero normalmente se basa en control de municipios, a veces estados, entonces pueden ser gobernadores o alcaldes, y se basa muchas veces en el poder del clan. Entonces hay otros que forman parte de partidos políticos. El ejemplo en el cual estoy pensando es el ejemplo de la familia Urbina Soto, y eso en Honduras, una familia el papá de ellos era alcalde al principio de los años 90, y luego los hijos se distribuyeron en varias actividades lícitas y ilícitas. Por un lado, la familia entró en la política, y eso es Arnaldo Urbina Soto, que se postuló y ganó la alcaldía en el pueblo donde ellos residían, Yoro, que es la parte central norte de Honduras, y la hermana Diana, que se postuló y ganó en el Congreso, y de ahí controlaban una gran parte de las actividades, como pueden apreciar, y tenían como unos contactos muy importantes hasta las altas esferas del poder dentro de Honduras. Pero no solo eso, sino que ellos utilizaban ese poder para controlar ciertos nodos importantes que eran importantes para sus actividades criminales, porque por supuesto la otra parte de la familia, lo que yo llamo ahí el brazo armado, que era su hermano Carlos Fernando, Miguel Ángel y Mario, los tres hermanos, se dedicaban más que todo a actividades ilícitas, y esas actividades ilícitas incluían el narcotráfico. Entonces apoyaban a grupos como los cachiros y otros a traficar drogas. Ellos también vendían a nivel local, entonces el narcomenudeo. También tenían su mano en obras públicas, y combinaban varias actividades ilícitas. Cortaron árboles, por ejemplo, para crear pistas clandestinas, y vendían esos árboles a nivel ilegal, y robaban tierras que ellos querían robar para traficar drogas de nuevo, pero también para traficar madera y pues expandir su imperio por allá. Entonces es como una especie de imperio feudal, pero ejercían un control total de esos espacios, y parte de su control se ejercían a través de entidades del Estado, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que como con control de eso, pues podían traficar mejor su madera. Fondo Nacional de Tierras, obviamente eso les ayuda a legalizar tierras que ellos roban, y por supuesto pues control de la policía, y eso pues les ayuda a traficar todo esto a madera, pues a nivel local drogas, y a nivel internacional drogas y madera. Así que es como una especie de, de un control feudal sobre una región, porque ellos tenían como un alcance mayor, que iba mucho más allá de Yoro. Luego, si tiene como un ejemplo de ese autoritarismo institucional,
¿no? El control institucional es tan fuerte que controlan todos los aspectos y no hay quien lo chequea, no hay quien está como asegurando que estén haciendo su trabajo bien. Volviendo al caso de Guatemala, que se basa realmente en un modelo un poco distinto al modelo que hablábamos con lo de Bukele, en el sentido de que es mucho más fraccionado, es mucho más fragmentado, que hay varias redes, y eso también se ve en el caso de Venezuela, pero hay como varias redes que se incrustan en ciertas partes del Estado. Y en el caso de Guatemala se basaba en un sistema que venía desde la guerra civil, desde la guerra en la cual el ejército principalmente y varias partes del ejército, sobre todo las partes de la inteligencia del ejército, se metían en varias partes del Estado, se incrustaban en esas partes del Estado, utilizando esos nodos para poder expandir actividades criminales e ir creando ciertas redes criminales que estaban en todos esos esquemas que están viendo ahí, falsificación de documentos, fraudes en financiación electoral, eh, esquemas de coimas y operaciones de contrabando. Es ese tipo de control y esas redes, y ahí son tres, ahí la cofradía, la oficinita y el sindicato, que eran como los tres principales por excelencia, y a lo largo de tiempo se iban como mezclando entre ellos, y entonces se puso todo realmente confuso de separarlos porque se iban como combinando sus poderes en sus diferentes partes, llegando a la culpa de poder, por supuesto, con Otto Pérez Molina en la presidencia, pero era como es un ejemplo de ese modelo que se va como creando y es como un poco más fragmentado, no se ha consolidado y se manifiesta como en las varias partes del Estado. Este es un ejemplo de cómo que se manifestaba dentro de la cárcel durante varios años. Entonces había como un ex, ex miembro de las fuerzas especiales que fue encarcelado por el asesinato, exactamente, de Gerardi. Por encubrimiento de esto, él fue encarcelado y él terminó controlando un gran espacio dentro de las cárceles, por no decir todas las cárceles en Guatemala, pero varias cárceles de Guatemala utilizando esas redes. Entonces es como un ejemplo de de ese tipo de redes criminales que se va creando con esos control de esos nodos principales, en ese caso, pues, de las cárceles de un preso. Él era obviamente un preso en ese caso. En otros casos no son presos, en otros casos son ministros. En el caso del ministro López Bonilla, que era el ministro de Interior, y él lo que él hacía era utilizar su control sobre el ministerio de ir creando varios esquemas criminales de todo tipo, ¿no? De lo más básico, de controlar los contratos de limpieza y de alquilar ciertas de motos y carros, hasta dejar paso a narcos y a ciertas acusaciones, aunque nunca he visto pruebas. Tal vez otros han visto las pruebas, pero de utilizar los mismos helicópteros que Estados Unidos había ortegado al Estado guatemalteco a traficar drogas. Entonces, ese tipo de esquemas y ese control sobre el ministerio es lo que le daba ese espacio. Y, por supuesto, volviendo a esa idea
de la fiscal general hoy en día en Guatemala. Y la idea de que ella en consorcio, en alianza con otros en el Estado, sigue en el poder y sigue controlando esos nodos de poder para poder beneficiar a los demás que están en la misma red, pero ella forma, y ella es como una pieza súper clave en eso, forma parte de un esquema, y esto es como una demostración pequeña que hicimos en una investigación que hicimos el año pasado de cómo que se ha funcionado ese ciclo de impunidad. Pero lo importante ahí es ver como los diferentes nodos en los cuales ellos se han metido y ellos siguen controlando hasta hoy en día, se puede decir, esos espacios. También tenemos, y eso en base de un poco de lo que hemos hablado, la idea de que hay emprendedores, o sea, hay ciertos actores y redes que se incrustan en el Estado, que realmente tiene un fin muy claro, que es ganar dinero. O sea, lo único que quieren hacer es ganar dinero, y se alían mutuamente con grupos como Cartel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa tiene una resistencia a desaparecer en parte por sus relaciones a larga data con los políticos en el estado de Sinaloa. Esto no es, digamos, no es gratuito que ellos terminan siendo de los grupos que más historia tienen, porque ellos lo que hacen es crear una red muy sofisticada y muy incrustada en varias partes del estado, que le hace muy difícil desalojar de sus actividades principales en el estado. Por eso sigue siendo su base de operaciones el mismo estado de Sinaloa, y los que están trabajando con ellos trabajan mucho a sus fines emprendedores. Y por último, tenemos el ejemplo populista, y eso ahí nos devuelve un poco la idea de Charles Tilly, la idea de que los estados no solamente pueden actuar como mafias, como crimen organizado, sino que pueden utilizar el mismo crimen organizado, tanto para expandir o formarse, que también se ha visto en muchos casos el uso. El mismo Bukele utilizó las pandillas para poder consolidar su poder. Pero también se utiliza esa consolidación de poder para poder prender o poner en marcha sus propios esquemas criminales, sus propias actividades criminales. Para nosotros, tal vez el ejemplo por excelencia sigue siendo en Nicaragua. Eso es un caso nicaragüense que nosotros investigamos hace años, pero era como para nosotros como un ejemplo de cómo es que estos grupos, en ese caso, una red criminal que tenía personas como Eni Fariñas, una nicaragüense que está manejando el carro de Facundo Cabral cuando fue asesinado en Guatemala, y por eso supimos quién era, que tenía una red que tenía que ver con narcotraficantes, en ese caso, pues un costarricense, Alejandro Jiménez Palidejo, alias Palidejo, y creaban esa red con la ayuda del jefe de policía y la cúpula de la policía de Nicaragua. Y en un caso o en un estado como el nicaragüense, donde hay un control total desde arriba para abajo,
no se podía haber hecho ese tipo de relación y ese tipo de actividades criminales, creemos nosotros, sin el buen aval de la cúpula del poder. Así que nosotros identificamos cómo se conectaba esa red criminal Henry Fariñas, no solamente con jefe de policía, sino con otras partes o con otras redes que tenían vínculos directos con las altas esferas del Estado. El caso de la MS-13, por supuesto, ahí dentro de eso, lo más como interesante es ver cómo se utilizó Bukele y la administración Bukele, el fantasma de las pandillas para consolidar su poder y cómo se hizo, cómo se hizo una alineación entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahí volviendo también a la idea de Charles Tilly, ¿no? Lo que deja es un margen mínimo, ¿no? Para objetar a las detenciones arbitrarias que se hizo después y los abusos sistemáticos de los derechos humanos. La mayoría absoluta que tiene la Asamblea Legislativa, ¿no? Que permite prolongar indefinidamente el régimen de excepción. La idea de poder hacer reformas legales para aumentar las penas o bajar la edad donde se pueden ir como procesando ciertos sujetos. Y lo que hizo con la parte judicial, ¿no? Esto de seguir, de control, la parte judicial en su totalidad, y eso para poder ejercer un control del Estado y no conseguir o no enfrentar ninguna oposición. Obviamente hay más elementos en cuanto tiene que ver con el caso Bukele, y tal vez el elemento más importante es su manera de presentarse, su manera de hacer relaciones públicas. Él es demasiado hábil en todo eso que le hace mucho más fácil, y eso comparando con el caso de Nicaragua, que es una administración no muy popular. En cambio, lo de Bukele sigue siendo bastante popular. Entonces hay más elementos, pero en sí lo que Bukele entendió era que podía hacer esos dos juegos a la vez, utilizar el fantasma y negociar con el fantasma a la vez para poder consolidar su poder sobre el Estado. Y de ahí en adelante, si vamos a hablar de que si está en camino, creo que refiriéndonos a la pregunta antes, si está en camino a un mafia-estado, nosotros diríamos que está en camino. El control absoluto de esos aspectos, sobre todo el poder judicial, es lo que les da como un camino bastante abierto a crear unos esquemas criminales tal vez más sofisticados que antes, pero no se sabe. O sea, cuando no hay realmente quien lo chequea, pues vamos a ver hasta qué punto, hasta qué punto llegan con sus esquemas. Lo que hemos visto en otros casos, como el caso de Venezuela, es que tal vez no importa, porque los esquemas criminales que hay y las relaciones criminales que existen entre el Estado venezolano y grupos criminales y las actividades criminales que están haciendo son muy obvios, son muy evidentes a la población, pero no ha dejado camino para un cambio
de gobierno por ese mismo control del Estado. Y ahí volviendo al tema principal, que es el autoritarismo criminal. Y eso es lo que se está enfrentando en varias partes de las diferentes maneras que he mostrado a ustedes. Muchas gracias a nuestro colega Steven Dudley, codirector de Insight Grant, por haber estado esta mañana con nosotros en Ciclos CAP, y muchas gracias a ustedes por su participación en este proceso de formación.